Hola colegas, ya por fin el primer video de preguntas y respuestas. Hacía mucho que se los debía y aquí lo estamos haciendo. Es para que se rían un poquito. Estoy un poco ofuscado porque tenía alrededor de 20 minutos, casi 25 minutos, casi media hora, que creía que estaba grabando y solamente tenía el audio encendido, así que aquí estoy grabando de nuevo. ¡Ay, qué bruto focalicero! Pero nada. Aquí estamos. Tomé algunas de las preguntas que ustedes me hacían frecuentemente. Algunas las hicieron varias personas, entonces tomé algunos ejemplos, los mejorcitos, las que pude entender mejor. Algunas preguntas no las entendía, ¿verdad? No las encontraba ni pie ni cabeza. Pero las que me parecieron mejor también para manejarlas de manera didáctica, para que ustedes aprendan, fueron las que elegí. Entonces, aquí estamos. Wow, esos 25 minutos me resecaron la garganta. Vamos a hacer este orden: primero rayos X, luego algunos de tomografía, luego algunos de estudios contrastados o fluoroscopía y al final una de resonancia. ¿Por qué este orden? Porque sí, porque me dio la gana. Entonces, Quique Barahona. Quique, un saludo. Saludo desde Honduras, ya estoy leyendo. Un saludo grande a quien me sigue desde Honduras. Hola maestro. Maestro, wow. Cuando yo escucho eso me siento como Yoda, como el maestro Hugo. Si no vieron Kung Fu Panda, tienen que verlo. Una aportación. Las proyecciones de CC. Él le está comentando en el video de radiografías de la columna vertebral, así que me imagino que se refiere a columna cervical. Tengo entendido que son a 72 pulgadas, por ser una zona radiosensible, por la tiroides. Me corrige, le agradeceré maestro, saludos desde Honduras. Él se refiere a que en esta zona está la tiroides, la glándula tiroides, y es un órgano radiosensible. Radiosensible es que es más sensible a la radiación que otros órganos, y sí, es uno que se considera entre los que son más radiosensibles. Pero entonces, Quique, al final, mira, los estudios de rayos X se manejan con dosis bien bajas, al igual que todos en el área de imágenes diagnósticas, aunque debemos tenerle su respeto a la radiación y a las dosis. Se manejan dosis muy bajas aquí. Y por el otro lado, cuando yo tengo el tubo en 42 pulgadas, que voy a hacer por ejemplo una radiografía de columna cervical, yo coloco mi técnica, ¿verdad? Potencia, kbp/s. Si yo muevo el tubo a 72 pulgadas, yo voy a tener que elevar esa potencia, porque el tubo está más lejos. La distancia al receptor, la distancia focal es mayor. Entonces al final es casi lo mismo. O sea que lo que te recomiendo es que no te compliques y hazlo como mandan los protocolos, a 42 pulgadas. Lo de la tiroides, la dosis es muy baja, así que no creo que haya ni siquiera riesgo. Yo he escuchado también eso en mamografía, que si se le pone un protector de tiroides a la paciente, que las dosis son tan bajas que es casi irrisorio la dosis que se da, y eso con relación al riesgo de un cáncer o algo así, o afectar a uno de estos órganos aunque sean radiosensibles, es muy baja. Ejemplo, una radiografía de tórax, que es un parámetro que yo utilizo mucho y de los pocos que recuerdo, ¿verdad? Porque uno recordar las dosis por estudio está cañón, como decimos aquí. Un tórax aproximadamente 0.1 milisievert, que es una dosis de radiación absorbida. Y para que un paciente reciba 1 milisievert completo, entonces tú tienes que hacerle 10 radiografías de tórax. Eso para que tengamos un parámetro más o menos.
sea que mantente con los protocolos. Hazlo a 42, que es lo que mandan los protocolos. Y la magnificación en rayos X, en proyecciones de hueso, ni siquiera hay que considerarla porque no es relevante. Entonces, espero haberte respondido. Next. Jorge Takuri y Omar San Román nos envían una pregunta más o menos parecida, pero eso la puse junta. Ellos están comentando en el video de radiografía de columna vertebral también. Jorge Takuri dice: muy interesante tus videos, he aprendido mucho. Gracias, esa es la intención. Pero, es una pregunta. ¿Cuándo subes uno dando parámetros más que sea de referencia con KB, MA y MAS, explicando por qué la máquina que uso solo tiene KB y MAS? Fuera bueno que expliques los parámetros. Muchas gracias. Y Omar San Román también pregunta algo parecido. Hola, tus videos son geniales, me sirven mucho. Muchísimas gracias, Omar. ¿Podrías hacer uno del cómo saber qué KB y MAS utilizar al hacer una radiografía? He visto fórmulas donde usan el espesor de la parte a exponer, pero hablan de una constante del equipo y esa no sé de dónde se saca. Ojalá me puedas ayudar. Saludos desde México. Desde México. A quien me sigue, un saludo y un abrazo grande. Gracias. Miren, Jorge y Omar, es una pregunta complicada, pero tiene una respuesta simple, siendo irónico lo que acabo de decir. Tenemos equipos que tienen potencias diferentes, o sea que donde quiera que ustedes vayan a trabajar, se van a encontrar con un equipo probablemente de una potencia diferente, que si monofásico, que si es bifásico, que si es trifásico, y lo que ponemos en la consola en uno no nos va a servir en otro. Lo que menciona Omar es lo que le llaman la ecuación o la ley del cuadrado de la distancia. Para eso tú tienes que medir el espesor del órgano del paciente. Por ejemplo, si es un tórax, tienes que medirlo para saber eso y ponerlo en la ecuación con la distancia focal, la distancia del tubo y el receptor, y entonces con relación al tiempo tú calculas ahí y te va a dar tanto. En simple, para ser llano, nadie se va a poner a eso. Para cada radiografía que tú vayas a hacer, no es práctico. Y entonces con relación los equipos ya más modernos tienen las técnicas base grabadas, predeterminadas, que esas nos sirven, por ejemplo, para guiarnos. Eso es un estándar. Por ejemplo, un hombre de 1,80 m, que pese 150 libras, un estándar. Y tienen las de niños en algunos casos. Entonces, en base a eso ya tú aumentas o disminuyes KBP, MAS, dependiendo de si el paciente es más gordito, si es más flaquito. Y al final, es por ahí que va mi recomendación. Como no vamos a estar calculando, como no vamos a estar midiendo al paciente, como en algunos casos, como el de Jorge, no tenemos un equipo digital que tiene las técnicas ahí escritas, lo que yo recomiendo en general, y por esto es que yo no hablo de técnicas, o sea, KBP, MAS o MA y tiempo en mis videos, es porque eso es muy subjetivo. Si yo te digo, utiliza tantos KBP, tantos MAS, al que en un equipo te va a servir y en otro no. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Personalmente, tengan una serie de estudios, de proyecciones que les sirvan de referencia. Yo utilizo un tórax PA, un abdomen y una rodilla. Si tienen phantoms, o sea, de los muñecos estos que se utilizan para hacer pruebas,
pues en base a eso uno o aumenta o disminuye y va ajustando. Si se puede, hagan un consenso con el encargado o con los colegas ahí en el área para lo visual, porque eso es muy subjetivo. Cómo se ve, si ese tórax se ve bien, se ve aceptable para ellos, principalmente para el radiólogo, pues lo toman de referencia. El abdomen, una rodilla o un tobillo, y ya en base, por ejemplo, en la rodilla, si tú tienes esa técnica, ese parámetro KBP, MAS, en base a eso tú puedes hacer fémur, tú puedes hacer tobillo, tú puedes hacer el pie, la mano y las extremidades superiores. Pero más o menos va por ahí mi recomendación, que tengan una técnica, un parámetro de referencia en base al cual tú puedas derivar los otros y no tengas ni que calcular, porque eso no es factible. Si no tienes los manuales del equipo, si no tienes una técnica base. Pero si tienes una técnica base que trae el aparato, pues no hay problema. Ya en el futuro, por ejemplo, actualmente muchos equipos digitales directos ya calculan su propia técnica, no tenemos que trabajar con eso. Y en el futuro aún más. Yo incluso voy a hablar de eso en otras presentaciones ya más adelante, primicia, de equipos de rayos X y otros de imágenes médicas que vienen ya con inteligencia artificial. Tiene una camarita en el tubo que va a calcular el grosor del paciente y ya tú vas a tener KBP, MAS automáticamente, y lo único que vas a tener que hacer es no se mueva y hacer el disparo. Espero les haya satisfecho esta pregunta. Next. El Pepe Geométrico Dash. Pepe, me encanta tu nombre. Y hay un videíto de un dominicano que se hizo popular por ahí, que hacía como el Pepe. El Pepe. Tal vez tú lo conoces. El Pepe dice, muy bien explicado, muchísimas gracias, Pepe. Él comentó en el video de radiografías de las extremidades inferiores. Estaría bueno que digas el tamaño del chasis a utilizar, ya que para los estudiantes como yo nos sería de gran ayuda. Esta es una muy buena pregunta para yo explicar un sinnúmero de cosas que son de mucha ayuda para muchos. Mire, tenemos equipos convencionales. Tenemos equipos convencionales que tienen un sistema de conversión a digital de las imágenes, como un CR, o sea, Computer Radiography o radiografía computarizada. Y tenemos equipos que son digitales directos, que no utilizan chasis. Con los equipos convencionales, los utilizan chasis y tienen una película radiográfica adentro. Entonces, por esta razón hay diferentes tamaños de ellos. Los más comunes son en pulgadas, el 8x10, 10x12, 11x14, 14x14, que es el que tiene el mismo diámetro en todos los lados, y el 14x17, que es el más grande. Dependiendo del órgano que tú vas a irradiar, a radiografiar, tú vas a elegir el Pepe, tú vas a elegir el tamaño. Ya eso es una decisión tuya y de tu experiencia. Eso es en los equipos convencionales. Es una cuestión de estética y de economía. Paso a explicar. Estética, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una mano de un niño no tiene el mismo tamaño de la mano de un adulto, de mi mano, por ejemplo. El tórax de un niño o de una mujer no tiene el mismo tamaño, el mismo diámetro que el de un tipo de 7 pies. Entonces eso va a ser muy subjetivo y ahí vamos a ir eligiendo el chasis que convenga dependiendo de la estructura. Eso con relación a lo estético es porque una manito de un niño, por ejemplo, en un chasis 14x17, cuando tú lo imprimes, te va a salir una película de este tamaño
y en el centro, o donde tú lo pongas, en una esquinita, te va a salir la radiografía de la manito del niño. Entonces eso se ve, en términos simples, se ve muy feo, poco estético. Y es un desperdicio de la película, que son más caras mientras más grandes son. Están más chiquitas, obviamente, menos material, son más baratas, y las más grandes son más caras. O sea que tú no vas a desperdiciar esa película grandota si le vas a hacer una mano a un niño. O también eso depende si tú vas a hacer varias proyecciones en un mismo chasis, que también eso se puede dividirlo. Yo hago una mano normal en un 8x10, que es el más chiquito, cabe en mi mano. Pero si yo voy a hacer la AP y la oblicua en el mismo chasis, yo puedo utilizar un 11x14. Entonces ya me vas entendiendo ahí. Ya eso es al ojo por ciento, como decimos aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Por cierto, ahora mismo que yo estoy grabando este video aquí son las 4:47 de la mañana. Ese sacrificio yo estoy haciendo por ustedes. Ay, qué dramático. Ok, entonces, pasando ya al CR, es un equipo convencional que lo están digitalizando las imágenes con una computadora, un sistema aparte. Entonces, con los CR no suelen tener chasis de mucho tamaño, simplemente tienen el más grande, 14x17, porque cuando tú lo llevas a la consola no, a la computadora, al software, tú lo imprimes del tamaño que tú quieras. O sea que el tamaño del chasis no importa. Si el chasis, regularmente compra los grandes y ya tú imprimes y aumenta y pones el tamaño que tú quieras. En los digitales directos, pues ahí ni siquiera se utiliza el chasis. Eso tiene el receptor en el mismo buki o en la misma mesa. Espero haber satisfecho tu respuesta. Seguimos. Next. Nos pregunta David, ya pasamos a tomografía computarizada. Perdón. David, él comenta en un video, un short que yo subí de un tomógrafo, un equipo de tomografía que tiene los plásticos quitados. Le están haciendo, parece, alguna reparación o alguna calibración y se ve girando y se ven todos los componentes por dentro. El tubo, los detectores, todo. Así parece un Transformer, parece Optimus Prime. Cuando pasa de camión a robot. Entonces él pregunta, el ruido que escucha el paciente al que le toman la tomografía es muy fuerte. No. Todo es relativo. O sea, vamos a ver qué tú entiendes por fuerte, pero en general no. El ruido que se escucha en el video es porque tienen los plásticos quitados. Ya cuando se ponen, cuando están puestos, que es lo normal, como uno ve el tomógrafo normalmente, esto reduce muchísimo el ruido y lo que se oye ya como un shhh, como si tuviéramos un abanico que suena muy alto, o sea, un abanico ruidoso cerca de nosotros, o un aire acondicionado en máxima potencia, un shhh, no más de ahí, ni siquiera da miedo ni nada de eso. Next. Aldo Alanis García me preguntó hace 6 meses. Perdón, Aldo. Él comenta en el video de tomografía de abdomen una duda. Primero se hace el estudio simple, terminando se le da el MC, el medio de contraste oral, y se deja pasar 1 hora para poder hacer el contrastado. Sí, en lo correcto. Cuando hacemos estudios con medio de contraste oral, lo hacemos en los estudios que involucran vísceras, es decir, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Le damos el medio de contraste oral al paciente porque lo que buscamos es que ese contraste se esparza, se riegue en los intestinos y en el estómago, y que podamos verlos realzados en el estudio. Si le diéramos, por ejemplo, mira, lo que hacemos es que el paciente, para explicarlo para todos,
al paciente cuando se le va a hacer un estudio de estos, que son específicamente abdomen y pelvis, o abdomen solo, pelvis solo, o abdomen y pelvis juntos. Se le da un envase al paciente ya con el medio de contraste oral preparado, es medio de contraste yodado, alguna especial para estos estudios, o a veces simplemente el mismo yodado diluido en agua, eso se puede. Se lo damos al paciente antes de comenzar todo y le indicamos que vaya tomando un vasito, 2 vasitos cada 10 minutos hasta que pase 1 hora, para que ese medio de contraste llegue al estómago y la peristalsis del tubo digestivo vaya llevándolo por el intestino delgado, que recorre el intestino delgado y que llegue al intestino grueso. Y para eso se necesita un tiempito. 1 hora es el tiempo mínimo. En algunos centros se les da hasta 2 horas. Pero 1 hora es suficiente para que ese contraste llegue, por lo menos a recorrer el intestino delgado. Entonces, si yo hago que el paciente se tome un vaso, por ejemplo, de medio de contraste e inmediatamente lo entro a hacer un escaneo, solamente voy a ver el medio de contraste en el estómago y un poquito en el duodeno, tal vez, porque no ha tenido el tiempo de recorrer, que es lo que queremos. Entonces, por eso es que se hace. Entonces, sí, se le llama estudio simple, aunque tiene medio de contraste oral, porque lo que se suele llamar contrastada es cuando ponemos el endovenoso. Pero es bueno siempre especificar si le están llamando simple a una que no tiene contraste ni siquiera oral, o a la que ya tiene el oral, pero le vamos a llamar contrastada cuando pongamos el endovenoso. Eso es lo que se suele hacer, así que se suele manejar la jerga. Entonces, next. Me está acabando el agua. Bien, Sampley o Samplity, no sé cómo lo escribiste, si en inglés o en español, nos pregunta y comenta en el video de urografía excretora, que es un estudio que es en donde se pone medio de contraste endovenoso inyectado para ir viendo cómo se excreta, cómo los riñones lo excretan, simulando la orina, y evaluamos en base a tiempo, en intervalos de tiempo, vamos haciendo imágenes y se evalúa eso en base a los tiempos normales de una persona adulta o si es un niño, etc. Entonces, él pregunta o pide contraindicaciones de este estudio, por favor, colegas, ayuda. Aquí, en la urografía excretora, la única contraindicación que pudiéramos tener es al medio de contraste yodado, endovenoso. Antes del estudio se le manda al paciente a hacer una dieta líquida para que elimine todo residuo de heces fecales y eso, y también para que elimine tal vez gases que se quedan acumulados ahí principalmente en el colon, que son los que más afectan este estudio. Más que las heces fecales son los gases. Para eso un tip, también díganle al paciente cuando esté haciendo la dieta que no hable mucho, porque se llenan de gases. Entonces, yo dejé mi respuesta aquí. Algunos de las preguntas que yo he puesto aquí ya yo les he respondido a los colegas, pero igual quise utilizarla de manera didáctica, con fines didácticos. Yo les respondí principalmente como contraindicación. En la historia clínica siempre debemos hacer historia clínica, preguntar al paciente la serie de preguntas de rutina, que por qué se le indicaron, que si sufre de alguna patología de base, que si lo han operado, etc. Si tiene sus 2 riñones, en este caso, todo eso lo he involucrado. En esto llega la pregunta de si es alérgico al yodo o al medio de contraste. En algunos casos el paciente no va a saber. Si le han hecho estudios anteriores con medio de contraste te puede responder, pero si no, no te va a saber responder. Entonces, hay algunas referencias como los mariscos,
que tienen mucho yodo. Te le puedes preguntar si ha tenido alergia a alguna vez que ha comido marisco, pescado, cualquier cosa de esa. El mango también tiene mucho yodo, es una referencia también si es alérgico al mango. Entonces, también como contraindicación, si disfunción renal, o sea, si sus riñones no están funcionando bien, porque los medios de contraste son compuestos químicos un poquito complejos y los riñones trabajan un poco más para excretarlos, para sacarlos de nuestro sistema. Entonces, aquí, ¿cómo sabemos eso? El paciente puede que no sepa. Y de rutina ya se hacen analíticas de urea y creatinina, que si están elevadas en sangre nos indican que los riñones no están excretando bien. Ya pueden ver este mismo video de urografía excretora, donde yo abundo un poquito más sobre esto, que la urea y creatinina no son cosas que el riñón produce ni nada de eso, son desechos del metabolismo que se excretan por los riñones, son quienes se los excretan. Entonces, si se están acumulando en sangre es porque hay un problema en la excreción con los riñones. Entonces, urea y creatinina elevada, red flag. Pacientes de diálisis, también en la historia clínica eso debemos ya averiguarlo. Si el paciente, en el por qué se le indican, ahí debe salir, pero preguntamos si lo dializan. Si un paciente de diálisis es un paciente que no le funciona ninguno de sus dos riñones, entonces periódicamente tiene que acudir a un centro en donde lo conectan a una máquina que mediante un catéter, ¿verdad? Saca la sangre de su cuerpo, no toda, ¿verdad? Un ciclo, va sacando la sangre y va entrando a una máquina, que la máquina va haciendo la función de los riñones, limpiando la sangre de esos desechos del metabolismo, y entonces la retorna de nuevo al organismo. Los pacientes tienen que hacer esto periódicamente. Se abunda un poquito más en la función de los riñones en este video, véanlo, que van a cuidar mucho más sus riñones cuando vean qué tantas funciones tienen los riñones en nuestro cuerpo. Entonces, next. Juliana Vega nos dice, hola Juliana. No se hacen imágenes adicionales como oblicuas. Ella comenta en el estudio de tránsito intestinal. Juliana, entonces, en el estudio de tránsito intestinal se busca evaluar, al igual que en la urografía, evaluar en tiempo, o sea, con relación al tiempo normal en que en una persona transita el alimento por el intestino delgado, se busca con el medio de contraste, que en este caso es sulfato de bario, simular ese trayecto, que el sulfato de bario vaya recorriendo ese trayecto, y se van haciendo imágenes en ese intervalo de tiempo y se comparan con los tiempos normales de una persona adulta, si es adulto, por ejemplo, si es niño. Este estudio se hace los primeros 5 minutos, cuando el paciente se toma el sulfato de bario, el paciente está de pie. Pero ya luego de esto, las primeras imágenes se hacen con el paciente acostado y no se para más. Se queda ahí de cúbito supino, o sea, boca arriba, en AP, con relación al tubo. Y no es necesario, porque lo que, como explicaba, buscamos es medir en tiempo ese trayecto. Que el sulfato de bario vaya desde el estómago, o sea, el duodeno, recorre el intestino delgado y llegue hasta el ciego. Y tal vez pase un poquito al colon. Cuando llega ahí, se terminó el estudio. Entonces, no es necesario, no es protocolar hacer otras proyecciones más que las AP. Entonces, si es necesario, siempre nosotros podemos hacer proyecciones complementarias. Siempre podemos hacerlas si consideramos necesario. Si no, pues no. Pero se puede, Juliana. Esa es tu respuesta. Next. Ok.
Aquí tenemos 3 preguntas que, por ser sobre el mismo tema y preguntas parecidas, yo las puse juntas para tratar de responderles en una sola. Entonces, aquí nos pregunta Andrea Álvarez, quien me hizo varias preguntas, pero yo elegí estas 2. Gracias, Andrea, por seguirme y por estar activa siempre. Fue hace 6 meses, tanto ella como Raimundo, Ravelo. Perdón. Entonces, Andrea pregunta: hola, refiriéndose al estudio de serie esófago gastroduodenal, paréntesis, tip para fluoroscopía. Los estudios de fluoroscopía casi siempre en el nombre te dicen qué áreas, qué órganos estamos estudiando. Aquí serie esófago gastroduodenal, ya lo dice todo. Hola, puedo hacérmelo con gastritis erosiva. El contraste de la tomografía yodado me ardió muchísimo. Aparentemente ya se hizo una tomografía con contraste yodado. Bueno, con contraste porque el yodado es el que lleva. Y sintió como que le ardió en el estómago porque tiene gastritis erosiva. Vamos a responderlo ahí por parte. De antemano, el contraste que se utiliza en la serie esófago gastroduodenal es diferente, es sulfato de bario, no es yodado. Entonces, aparte de que es sulfato de bario. Entonces, aparte de que es diferente, es más inocuo. O sea, incluso produce menos reacciones alérgicas, que ya de por sí el yodado es muy baja la probabilidad. No se absorbe en ninguna parte del organismo. La única contraindicación que tiene es que haya alguna perforación en alguna parte del tubo digestivo, porque como no se absorbe, si sale alguna cavidad por alguna perforación o orificio, entonces ya hay que recurrir a la cirugía para sacarlo de esa área, porque ahí se queda. Pero no creo que te vaya a dar la misma sensación que el yodado. Entonces, si se puede hacer con gastritis erosiva, sí, se puede. Me va a provocar más reflujo. Con esto yo entiendo que tienes reflujo ya. Tal vez por eso te indicaron el estudio, no sé si te lo indicaron, pero no te va a provocar más reflujo. El sulfato de bario, su textura es como si fuera leche, de esa que se prepara en polvo, y así mismo sin azúcar, que tiene como un amarillito. O sea que si cualquier líquido de esa textura, es lo mismo que te puede provocar. Si ya tú tenías reflujo, te va a dar reflujo, pero no es que te va a provocar más, porque no es como algo extraño tampoco. Es, como te digo, como si estuvieras tomando leche. Entonces, Raymond Ravelo dice: me gustaría saber si en este estudio de esófago, estómago, duodeno, con el líquido, carcasa, no sé qué se refiere con carcasa, se puede observar una inflamación del esófago, llaga o esofagitis y algún problema del estómago. Entonces, inflamación del esófago, que es lo mismo que esofagitis, no creo, porque ya eso tiene que ver más con inflamación de las paredes del esófago. Y para que eso se evidencie en este estudio, que es algo más visual de lo que podemos ver ahí, debe ser una inflamación demasiado grosera. O sea que no creo para que eso se evidencie en este estudio. Y ahí se utiliza la endoscopía y otros estudios. Una llaga, o sea, una laceración, una herida, si es prominente, por ejemplo, como una úlcera, es posible que se vea así en este estudio, porque el medio de contraste lo que va a hacer es impregnar el área, y cuando se vea en las imágenes, si
si el tejido tiene alguna distorsión, una anomalía que visualmente se pueda evidenciar ahí, pues se va a ver. Algún problema del estómago, esa ya bien genérica, eso ahí sería un sí, dependiendo. Ejemplo, muchísimas patologías, pero un ejemplo, una hernia esófago-gástrica, ahí se podría ver. Una obstrucción estomacal, o sea, que tiene que ver con el esfínter pilórico, ya cerrando el estómago, que no pase el contraste o el alimento del estómago hacia el duodeno. Se puede evidenciar muy bien, que incluso en ese video hay un ejemplo de eso con imágenes. Un cáncer de estómago, cosas así, y dentro de muchísimas patologías se pueden ver. Entonces vamos con la última aquí ya. Santiago Palma nos pregunta en el video de introducción a la resonancia magnética y nos dice: qué buen video y qué clara y completa explicación. Muchísimas gracias, Santiago. Mi pregunta es la siguiente: estas alteraciones a los hidrógenos, ¿qué consecuencias tienen para la salud y tejidos? Paso a explicar para que entiendan la pregunta. En resonancia magnética se utilizan campos magnéticos y radiofrecuencia para alterar la orientación de los protones de hidrógeno del cuerpo de nosotros. Cuando entramos a un resonador, a un equipo de resonancia magnética, los protones de hidrógeno se utilizan de hidrógeno porque lo que más hay en nuestro cuerpo es agua. Esos protones de hidrógeno se alinean con el campo magnético. Eso ni siquiera lo podemos nosotros percibir, eso es a nivel atómico. Entonces, ya cuando termine el estudio, pues simplemente el campo magnético no está ahí, se retira. Bueno, se retira el paciente del campo magnético. Ya todo en nuestro cuerpo vuelve a la normalidad, pero son cosas que ni siquiera nosotros podemos percibir. Es como una radiografía, como un estudio de tomografía, que no es algo tan a nivel atómico que no lo vamos a percibir ni sentimos nada. En el caso de la resonancia, puse el ejemplo de los rayos X, entonces ahora tengo que hacer la aclaración de que la resonancia no utiliza radiación, como mencioné, magnetismo y ondas de radiofrecuencia. Incluso la resonancia se le hace a embarazadas y a niños, o sea que no tiene hasta ahora ninguna consecuencia, ningún daño colateral que se haya evidenciado hasta ahora, y se han hecho muchos estudios acerca de eso. No hay consecuencias hasta ahora que se sepan en resonancia magnética por el campo magnético ni por las ondas de radiofrecuencia. Es totalmente inocuo. Hasta aquí, espero que les sean de provecho estas preguntas. Sigan dejándolas por aquí. Voy a tratar de hacerlo más frecuentemente. Y nada, cambio fuera. ¡Hasta nunca, putines!